necesitado de su presencia. Qué bueno que usted está hoy aquí, qué bueno que usted ha venido a la presencia de Dios. Y estamos hoy pues acordes a lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿verdad? Una celebración que todo mundo practica, no precisamente para bien. Muchos ocupan esta temporada como para vacacionar. Sin embargo, los creyentes sabemos que es un tiempo especial, son tiempos de reflexión, no solamente ahora, sino más bien este es un tiempo de oportunidades para recordar, levantar la voz y decir que la sangre de Cristo sigue siendo poderosa y que nosotros como creyentes podemos testificar de ese poder de la sangre. Y hoy queremos comenzar esta primera sesión. Esta semana tendremos más actividades de lo normal. Como usted ha recibido la información, tenemos actividad el día de hoy, tenemos actividad el jueves, que no será de intercesión, sino estaremos trabajando este tema, preciosa sangre. El viernes tenemos un invitado a compartir a la 1 de la tarde, haciendo la remembranza de las 7 palabras. Recuerde que antiguamente en las congregaciones, hace años atrás, se celebraba un culto de 7 palabras. Bueno, nosotros creemos que es una buena oportunidad para que usted invite a alguien a la iglesia, alguien que necesite el mensaje de salvación. Esto lo tendremos el día viernes a la 1 de la tarde. Y luego el día domingo tendremos nuestras 2 actividades, 2 reuniones a las 9 y a las 12 del día. Pero en cada una de esas celebraciones vamos a tener la participación de la comunión, o como muchos le conocen, la Santa Cena, ¿verdad? Así que tome tiempo para asistir, tome tiempo para venir a la casa de Dios, no solamente como un acto religioso. Estamos seguros que no es solamente como un acto religioso, sino más bien lo vemos como iglesia, como una oportunidad para invitar a alguien a la iglesia, alguien que en este tiempo necesita escuchar el mensaje de salvación. Igual los que están en casa y que no han podido asistir a la congregación, les invitamos a compartir estos mensajes ahí en sus muros con gente que ustedes crean que necesite el mensaje. Y mire, la verdad que si la gente no se avergüenza de compartir cada tontería en sus muros de Facebook, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos vamos a avergonzar de compartir el poder de la sangre de Cristo? Así que vamos a tener esto en cuenta. Y hoy comenzamos esta miniserie que le quisimos llamar Preciosa Sangre. Porque yo tengo la conciencia y la confianza de que la iglesia actual puede volver a las sendas antiguas, y más ahora en esta temporada tan difícil que estamos viviendo, una temporada que nos ha marcado a todos como un antes y un después, y una temporada que nos tiene que dejar experiencias gratas y sobre todo una preparación, porque somos la novia de Cristo, una preparación para encontrarnos con nuestro amado en el cielo. Y una de las claves, por así llamarles, una de las médulas o espinas dorsales de nuestra doctrina cristiana es la doctrina de la sangre de Cristo y por ende la cruz de Cristo. John Stott escribe en uno de sus libros que se llama precisamente La cruz de Cristo, un teólogo muy importante de nuestra época. Él hablaba de la centralidad de la cruz. Él decía que la cruz debe seguir siendo algo vigente, aunque algunos la consideran algo aberrante, aunque algunos la consideran maldición y que algunos nos juzgan por usar el elemento básico de la cruz. Sin embargo, nosotros estamos seguros y convencidos que la cruz de Cristo es poderosa, pero más poderosa que la cruz es la sangre preciosa de Cristo que nos lavó y que nos limpió. Y por eso yo siempre he creído que la iglesia necesita recordar esta doctrina básica, que es la doctrina de la sangre del Cordero. Y que en realidad muchas veces no tenemos bien claro ni bien consciente lo que significa el poder de la sangre. Vamos a seguir hablando de que la sangre de Cristo sigue siendo poderosa, y más en esta época. Fue poderosa en el pasado, es poderosa ahora y seguirá siendo poderosa hasta que Cristo venga por nosotros. La sangre de Cristo, hermanos, produce muchos beneficios a nuestra vida, muchísimos beneficios. Y yo quiero comenzar esta miniserie con un tema que le he llamado precisamente sangre de su cruz, porque tenemos que encontrar el poder de la sangre en el lugar donde se fue derramada. La cruz es un elemento distintivo del cristiano, pero esa cruz sin sangre de Cristo no tiene mucho significado. Y es más, nosotros como creyentes no creemos en el crucifijo, creemos en la cruz vacía.
Hemos visto gente que se cuelga el crucifijo a Jesús en la cruz, ¿verdad? Pero nosotros ya no tenemos un crucifijo porque Cristo ya no está en esa cruz, ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero en esa cruz se derramó sangre y esa sangre tenía un objetivo. Esa sangre venía a cubrir la multitud o los millones de litros que se habían derramado años atrás para los sacrificios que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y el mismo apóstol que escribe a los hebreos dice que un solo sacrificio bastó para los miles de machos cabríos que se tenían que sacrificar cada año. Hoy nosotros no tenemos que hacer un sacrificio de animales, sino solamente reconocer, entender y aplicar el principio de la sangre a nuestra vida, a nuestras generaciones y sobre todo, esto es importante, a nuestras propiedades. Algo que nos dejaron en los días de consagración, una palabra de reto, una palabra que recibió una congregación allá en Colombia. Ahora que estuvimos escuchando la predicación del pastor Juan Guarnizo de Colombia, él nos decía que ellos habían recibido de Dios la encomienda de poner en sus puertas cordones de grana que representan la sangre de Cristo, cordones rojos. Algunos dirán que puede ser fetichismo, pero yo creo que la sangre sigue siendo poderosa, y aunque eso no es precisamente la sangre, estamos reconociendo en un acto muy sublime y tal vez muy humilde y tal vez muy loco para algunos, que la sangre de Cristo protege nuestra casa. Y yo creo firmemente que en esta temporada hace falta nuevamente descubrir esas doctrinas básicas: la sangre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Tres cosas que aprendimos el domingo a través de la oración que hicimos, que nos van a guardar en esta temporada. La palabra de Dios. Usted no puede olvidarse de la palabra de Dios. Usted necesita leer la palabra de Dios. A veces leemos más otros libros, a veces pasamos más tiempo en otras aplicaciones, en otras situaciones, pero la palabra de Dios es nuestro fundamento. El Espíritu Santo sigue siendo una verdad necesaria en esta época, una realidad que necesitamos recordar, y sobre todo la sangre de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios que la sangre de Cristo otorga a nuestra vida? El más grande que podemos confesar es la salvación. Sin esa sangre no habría salvación, y gracias a Dios porque esa sangre nos trajo salvación y nos trajo bendición a ti y a mí. Solo con eso sería más que suficiente y podríamos decir: valió la pena la sangre de Cristo. Y claro que valió la pena, pero la sangre de Cristo no nos ofrece solamente salvación. La sangre de Cristo también nos ofrece sanidad, y hoy en día necesitamos sanidad. La sangre de Cristo, además de traernos sanidad, nos ofrece posicionamiento, y la sangre de Cristo nos ofrece un derecho, nos da un privilegio y nos da una autoridad. Y yo podía hablarle de muchas cosas más que la sangre de Cristo ofrece, pero yo quiero tomar como base bíblica hoy Colosenses 1:20. El apóstol Pablo está escribiendo a los colosenses y les habla sobre el poder central de la cruz de Cristo. Y él dice: y por medio de él, es decir, a través de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vea cómo es importante, y Pablo lo menciona y dice: la sangre de su cruz. Esa sangre que fue derramada en el madero, esa sangre que yo estoy seguro que quedó impregnada en ese madero, pero sobre todo el poder que él trajo a nuestra vida de poder reconciliar con él todas las cosas. Esto quiere decir que las cosas se ponen en orden cuando estamos con Jesucristo. Jesucristo es el único que tiene la capacidad, el poder y la autoridad de reconciliar todo. No puede haber una reconciliación verdadera si no está Jesucristo de por medio. En este pasaje que estamos leyendo encontramos que la sangre de Jesucristo es muy poderosa, y para mí es importante que tengamos que sentar una base esta tarde para poder hablar los días subsecuentes sobre la preciosa sangre. Todo el mundo conocemos que Jesús es uno de los nombres de Dios o de Jesucristo, y nosotros conocemos a Jesús
porque es el Hijo de Dios, y Cristo porque es el Salvador de los hombres. Jesucristo. Podemos mencionar la sangre de Jesús y podemos mencionar la sangre de Cristo, pero hay un poder muy grande cuando se menciona la sangre de Jesucristo. Quiero que entendamos esto esta noche, y sobre eso quiero hoy tomar un tiempo para hablar de la cruz de Cristo y recordar lo que años atrás hemos aprendido. La cruz de Cristo siempre va a tener dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo el mundo hemos de recordar que la sangre, que la línea vertical nos habla de una relación con el hombre y Dios. Para eso vino Jesucristo, para poner una posición entre el hombre y Dios. Esa línea vertical me habla de mi relación con Dios, pero también hay una línea horizontal. Esa línea horizontal habla de mi relación hombre con hombre. No puede haber una verdadera relación con Dios si tampoco tengo una verdadera relación. Gracias, aquí tengo una. Gracias, muy amable. Sí, gracias. Si no tengo una verdadera relación con los hombres, de nada me sirve a mí tener una buena relación con Dios si no tengo una buena relación con mi prójimo. Ese es el principio de la cruz de Cristo. Así que si tú entiendes lo que Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz no es solamente colgárnoslas en el cuello y decir: yo traigo la cruz de Cristo aquí. Se trata más bien de entender mi relación diaria con Dios, pero también mi relación diaria con los hombres. Yo necesito tener cada día mejores relaciones con los seres humanos, no importa si son de mi familia espiritual o no son de mi familia espiritual. Pero hoy quiero hablar de esa línea vertical desde otro ámbito. La línea vertical que me va a hablar de algo grande, de algo exaltado. Porque la línea hacia arriba siempre va a hablar de algo de victoria, algo que se extiende, algo que va hacia arriba. Pero la línea horizontal para mí hoy va a representar la humillación y la humildad. Esto me enseña que la sangre de Jesucristo, porque ahí estoy usando los dos elementos o los dos nombres de Jesús, Jesús y Cristo. Recuerde que Jesús se le llamaba porque es el Hijo de Dios, y Cristo porque es el Salvador, más bien al revés, Jesús porque es el Salvador de los hombres y Cristo porque es el Hijo de Dios. Es decir, que el nombre de Jesús, por así llamarle, es el nombre humilde del Señor, si es que pudiéramos mencionar el nombre de Jesús como algo humilde. Pero el nombre de Cristo, por así llamarle, es el nombre exaltado. Pero cuando se junta el nombre de Jesús con el nombre de Jesús, de Cristo, se fusiona el nombre poderoso de Jesucristo, ante el cual dice el apóstol Pablo en Filipenses que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y quiero hablar de esa sangre exaltada de Cristo y la sangre humilde de su cruz, porque para mí es importante que entendamos lo precioso de esa sangre, y sobre todo, vuelvo a repetir, entender lo místico, por así llamarle, que hay en el poder de la sangre de Cristo. Místico, algo místico, algo que el mundo común y corriente no comprende. Para el mundo común y corriente ellos no entienden, y no es que no sea poderosa para ellos. Lo que pasa es que ellos como hombres carnales no entienden las cosas espirituales. Pero usted y yo vamos a poder entender a través del Espíritu Santo el poder que hay cuando yo dejo que la sangre de Cristo, esa preciosa sangre, impregne mi vida. Porque la sangre de Cristo no solo me ofrece salvación, quiero que lo entendamos, que más con eso ya sería suficiente. Si hoy dijéramos qué beneficios produce la sangre de Cristo, lo primero que decimos es salvación, y ya con eso estaríamos más que satisfechos. Yo estaría feliz de que me salvaran. Pero no solamente Dios ofrece salvación a través de su sangre, sino ofrece sanidad, posicionamiento, autoridad, derecho y tantas cosas maravillosas. Pero también la sangre de Cristo ofrece un proceso para nuestro interior. Porque nada nos sirve hoy en día conocer a la sangre
sin aplicar esos principios poderosos a nuestra vida. Rahab la ramera recibió los beneficios de la sangre de Cristo sin que Cristo se hubiera revelado todavía. Fíjese qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque esta mujer fue salvada de ese proceso de destrucción que vino sobre Jericó cuando ella solamente colocó un hilo de grana, un hilo rojo en la puerta, en la ventana de su casa. Eso bastó. Fue suficiente. Yo no creo que en algún momento los dos espías que entraron ahí a la casa de Rahab le hayan explicado toda la doctrina de la sangre. A veces no es necesario que te expliquemos toda la doctrina de la sangre, porque sencillamente se necesita una fe que diga: yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario para darme vida. Así comienza nuestro credo. Creo en Jesucristo, el unigénito de Dios, que vino a morir por mí, y eso es suficiente. Pero cuando tú te vas adentrando más a conocer la palabra, vas a entender el poder de la sangre humilde de Jesús. Y vamos a entender esto, que la cruz de Cristo está formada por esa línea horizontal y esa línea vertical. Dijimos que la línea horizontal habla de humildad, la línea vertical habla de exaltación. Entonces hay una sangre humilde y hay una sangre exaltada, una sangre humilde de Jesús y una sangre exaltada de Cristo. En eso vamos a enfocarnos estos minutos que nos quedan, para entender el poder de la sangre humilde y el poder de la sangre exaltada de Cristo y los beneficios que yo voy a recibir. Número uno, la sangre humilde de su cruz. La sangre humilde de Jesús, como su nombre lo dice, nos va a llevar a la humildad. Nos va a llevar a doblarnos, a someternos y a rendirnos ante la soberanía de Dios. Cuando tú ves una persona, a un cristiano que se queja, que no se somete a la soberanía de Dios, tú estás viendo un cristiano que no ha entendido el poder de la sangre humilde de Jesús. Hoy en día se habla tanto de grandeza, se habla tanto de exaltación. Gloria a Dios por la exaltación, porque Dios prometió exaltarnos. Dios prometió ponernos en lugares altos, pero también Él decía: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. La sangre humilde de Jesús nos habla de sometimiento a la voluntad perfecta de Dios, pero un sometimiento no de: bueno, pues ya ni modo, tenía que pasar esto, pues ya que no lo creo, no lo acepto, o no lo digiero, pero ni modo, tengo que aceptarlo. No es así como funciona, porque si tú todavía aceptas a regañadientes la voluntad de Dios, no has entendido el poder de la sangre humilde de su cruz. No se trata tampoco de masoquismo. Yo he aprendido algo, que hay un poder muy diferente, o una verdad muy diferente entre el contentamiento, déjeme recordarle esa palabra, el confortarme y el contentarme. No es lo mismo que yo esté contento con lo que está ocurriendo a que esté confortado. Muchas veces las situaciones que vienen a mi vida no son comprensibles para mí. Yo me siento como que Dios se ha equivocado, y cuando yo me siento que Dios se ha equivocado, necesito clamar la sangre humilde de Jesús para que me haga entender que es Él el que tiene el control de todas las cosas. Cuando las cosas no suceden como yo quiero y me pongo intransigente, me pongo enojado, me pongo molesto, aún tal vez con mis hermanos o con mis hermanas, porque no reaccionan como yo quisiera, porque a lo mejor viendo tantos beneficios de Jesucristo a sus vidas, ellos todavía como que no les cae el 20, y yo me siento enojado. Yo quisiera que ellos respondieran como yo respondo. Entonces no estoy entendiendo el poder de la sangre humilde de Jesús, porque no es como yo quiera, es como Él planeó. Muchos de nosotros nos hemos quejado y hemos dicho: ¿por qué vino esta pandemia? Esta pandemia vino a detenernos. No, todo lo que sucede en el ámbito del mundo sigue estando en control de Dios. Sigue diciendo la palabra: Él tiene a todo el mundo en sus manos. Mientras Él no venga por nosotros, el mundo sigue estando en las manos de Dios, y lo que ocurre es parte de su voluntad perfecta. Pero no es tan fácil entenderlo. De repente nuestro corazón
que todavía no ha sido rociado con la sangre se pone terco, se pone rebelde. A veces batallamos, a veces nos quejamos, pero necesitamos dejar que esa sangre humilde venga a derribar todo enemigo interno que se levanta en nosotros, empezar a derribar aquel viejo hombre, algunos le llaman aquella vieja naturaleza que no ha aprendido a someterse a la sangre humilde de Jesús. Porque cuando yo entiendo el poder de la sangre humilde, voy a poder recobrar la imagen de Dios en mí. Porque Jesucristo dijo algo muy especial cuando estuvo en esta tierra: aprendan de mí. Pero después dice que soy manso y humilde de corazón. Y dice: lleven mi yugo y mi carga. ¿Por qué no nos dijo aprendan de mí que yo ayudo mucho? Aprendan de mí que yo oro mucho. No, a diferencia de Pablo dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero a la vez que Jesús nos dice aprendan de mí, no nos dice aprendan el ayuno, aprendan la oración. Aunque claro, en algunas otras ocasiones Él explicó y dijo: necesitas orar y ayunar. Este género no sale sino con oración y ayuno. Pero la única vez que Jesucristo dijo aprendan de mí, lo dijo cuando se refería a la mansedumbre y a la humildad. Porque Jesús supo someterse a la voluntad perfecta del Padre. Para que esa sangre humilde pudiera hacer efecto en nosotros, Él tenía que haber sido humilde. Y Jesús mostró humildad todo el tiempo. Y esa sangre humilde de Jesús lo que va a producir en nosotros es que la imagen de Cristo se vuelva a formar en nosotros, y entonces empecemos a tener cambios radicales en nuestra vida. Y cuando hablo de cambios radicales es que tú no vas a ser ni sombra de lo que fuiste antes. Yo sí creo en el Dios que puede transformar nuestro carácter. Y digo transformar, no cambiar, sino transformar nuestro carácter hasta hacerlo a como Él quiere que seamos. Ese es un cambio radical que no cualquiera está dispuesto a aceptar. La mayoría de nosotros queremos la exaltación, pero no queremos la humillación. Alguien me decía, y John Stott precisamente lo escribe en su libro, él decía: queremos una resurrección sin pasar por una crucifixión. La mayoría de nosotros buscamos la manera de resucitar, de ser exaltados, pero hemos omitido el poder de la humildad. Jesús, para poder resucitar y para poder sentarse a la diestra del Padre y para poder dársele un nombre que es sobre todo nombre, primero tuvo que pasar el camino del Calvario. Y primero tuvo que someterse a la voluntad perfecta de su Padre. Hay ocasiones en que nosotros como creyentes no hemos querido caminar ese camino de humildad. No hemos querido caminar ese camino de sometimiento. Nos enojamos todavía. Nos exasperamos, nos desesperamos. Vemos a un hermano que lleva años y que no avanza y nos sentimos molestos. ¿Sabe? A veces necesitamos que la sangre humilde venga a obrar en nuestra vida. Porque todavía hoy en día se nos habla tanto de empoderamiento, y yo creo mucho en el empoderamiento. Yo creo mucho, de verdad, que Dios ha prometido que su iglesia sea levantada y que empiece a gobernar y a tomar autoridad. Pero una iglesia que no ha pasado por un proceso de quebrantamiento, un cristiano que no ha pasado por el quebrantamiento, no va a poder gobernar, porque no ha entendido la parte humilde de ese proceso. Y por eso yo siempre he creído que la iglesia preparada que se va con el Señor y la iglesia preparada que va a gobernar en esta tierra mientras el Señor viene, primero pasó por un proceso de quebrantamiento, un proceso de humildad, un proceso donde Él pudo clamar esa sangre humilde y decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso fue lo que el Padre escuchó de Jesucristo cuando Él estaba camino a ser crucificado, y una noche anterior Él decía: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero si no quieres hacerlo, no importa, que se haga tu voluntad. Eso es aplicar sometimiento a la voluntad de Dios.
Y hoy en día nosotros queremos que las cosas se hagan como queremos nosotros y en nuestro tiempo. Pero el apóstol Pablo habla, el apóstol Juan, perdón, dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo. Aquí es donde se junta la sangre humilde y la sangre exaltada. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pensemos detenidamente en esta escritura. Se refiere a la sangre de Jesucristo. ¿A qué se refiere? Esa sangre que se unió y que produce humildad, pero que también produce exaltación. Es la única sangre que nos puede limpiar de todo pecado. Y ahí está el primer beneficio que yo obtengo de la sangre de Cristo: salvación de mis pecados. Si no fuera por su sangre, yo no tendría salvación. Usted sabe que cada año los sacerdotes entraban una vez al año para ofrecer el sacrificio de expiación en el lugar santísimo, solo una vez por año. Y ese sacrificio les valía a Israel un año más de favor de parte de Dios. Porque si Dios aceptaba con agrado el sacrificio, el sacerdote salía con vida y empezaba a cantar la canción de Jehová te bendiga y te guarde. Pero si el pueblo no recibía el favor de Dios, el sacerdote caía muerto, porque Jehová no estaba contento con el sacrificio. Hoy en día, si nosotros ofreciéramos sacrificio, hermanos, seguro estamos que nuestro Padre no aceptaría nuestro sacrificio. Pero escuche bien esto: no somos nosotros quienes ofrecemos el sacrificio, es Jesucristo a través de nosotros. Por eso el sacrificio que se ofrece siempre en el nombre de Jesucristo va a ser aceptado por el Padre Celestial y vamos a poder ser cubiertos de nuestros pecados. Por eso todo lo que hacemos en este lugar lo hacemos en el nombre de Jesús. Porque yo no tengo facultad para hacer algo. O sea, no, yo quiero que entendamos este poder de la sangre humilde. Si yo no aplico esa sangre a todo lo que haga, entonces Dios no va a aceptar con agrado mi sacrificio. Y entonces Dios nos guarde, porque se va a cumplir lo que dice el libro de Mateo, que cuando lleguemos a la presencia de Dios, muchos les diremos: Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice esto y aquello. Pero Él va a decir: yo no te conozco. ¿Y sabes por qué? Porque no usamos el nombre correcto, el nombre de Jesucristo. No solo el nombre de Jesús, no solo el nombre de Cristo, sino que aquí se aplica el nombre de Jesucristo. Siempre que hagas algo para Dios, ten en cuenta que le pongas sangre humilde y sangre exaltada, porque si tú haces algo y no lo hiciste para Dios, después lo vas a andar cantando. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuánta gente hay que después de que pasa por un proceso donde su corazón es amargado, él empieza a decir: pero si yo hice tantas cosas por la iglesia, pero si yo hice tantas cosas por el pastor, pero si yo hice tantas situaciones? ¿Sabe? En mi vida pastoral he tenido que enfrentar ese tipo de personas, y no precisamente con mi ministerio, aunque también algunas veces me tocó enfrentar a personas que decían que daban algo y después se lo llevaban y decían: es que yo lo di, yo me lo llevo. Y una ocasión me tocó confrontar a un hombre en una congregación, no aquí, en otro lugar, cuando estaba yo pastoreando a pastores. Me acuerdo que este hombre se levantó, el pastor estaba siendo enjuiciado. Qué terrible hoy en día que los pastores sean enjuiciados por su propia gente, ¿no? Y no por causa de pecado, sino sencillamente porque a veces hay gente rebelde que no le gusta lo que el pastor, la forma en la que el pastor lleva el asunto de la iglesia, y no porque el pastor la lleve mal, sino porque ellos no quieren someterse. Y me tocó ir a arreglar ese asunto, y ese hombre le decía al pastor: no, pero es que acuérdese usted, cuando llegó a México yo le pagaba esto, yo le daba esto. Cuando usted se enfermó, ¿quién fue el que pagó la operación? Y eso a mí me dolió en el corazón, porque yo decía: ¿cómo es posible que si tú das algo después lo andes cantando? ¿Sabe por qué? Porque no habían aplicado la sangre a lo que hacían. Cuando tú hagas algo, hermano, hermana, servidor de esta iglesia, aun cuando tú des tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, todo lo que des, no lo des en el nombre de nadie, dalo en el nombre de Jesucristo. Dos cosas van a suceder. Número uno, tu ofrenda, tu oración, tu sacrificio va a ser aceptado delante de Dios. Y número dos, cuando sea el tiempo
de que tú tengas que cantar algo, el Señor no te lo va a permitir, porque esa sangre o ese sacrificio que tú hiciste, le pusiste sangre, y entonces va a ser acepto delante de Dios, y tú ni siquiera vas a poder abrir la boca, porque tu sacrificio no lo hiciste tú, sino lo hizo Jesucristo orando a través de ti. Porque no somos nosotros quienes hacemos las cosas. Si damos una ofrenda, no es porque tengamos el recurso, es porque Dios nos permitió tener ese recurso. Por eso todo lo que hacemos tenemos que ponerle sangre. Toda ofrenda que se ofrece a Jehová debía llevar sangre, a excepción de la ofrenda de cereales. Pero cuando esa ofrenda de cereales no llevaba sangre, llevaba otro elemento, que era la sal. Y la sal representaba la fidelidad. Pero todo sacrificio que tú hagas tiene que tener sangre, y dos tipos de sangre: sangre humilde y sangre exaltada. Sangre humilde para reconocer que si no fuera por Él, tú y yo no podríamos hacer nada. Yo por eso le agradezco a Dios que me dio el privilegio de servirle, porque yo estoy convencido que si yo no estuviera con Cristo, yo no podría tener nada que valga la pena. Y usted me dirá: ¿acaso, pastor, usted no tiene nada bueno? Bueno, tendré cosas buenas, pero cuando Cristo está conmigo, las cosas buenas que yo tengo se hacen todavía más grandes, porque Cristo obra y opera a través de mí. Ese es el poder de la sangre humilde de su cruz. Una sangre que nos perdona, una sangre que nos posiciona, que nos limpia y que nos lleva a vivir una vida crucificada. ¿Qué es una vida crucificada? Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Wow. ¿Cuántos podríamos atrevernos a decir: ya no vivo yo? Pero todavía el viejo yo sigue surgiendo. El intransigente José Luis todavía quiere surgir. El iracundo quiere surgir. El arrogante quiere surgir. El sarcástico quiere surgir, porque muchas veces nosotros no hemos entendido el poder de la crucifixión. Y entonces necesitamos con urgencia, de verdad, nosotros hablar de esa vida crucificada. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Humildad, sometimiento. Hay veces que tú quieres gritar cosas, pero la sangre humilde que está en ti te hace callar. Qué poderoso es poder tener en nuestra vida una sangre humilde. Pero luego la segunda parte tiene que ver con la sangre exaltada de su cruz. Porque no todo es humildad, también hay exaltación. Porque Dios es un Dios completo. Así como hay noche, hay día también. Así como hay fuego, hay hielo también. Así como hay el león, también hay cordero. Porque nuestro Dios es un Dios que tiene todo en sus manos y que todo está completo en Él. Una vez que tú aceptas la sangre humilde, porque la sangre humilde debe ser usada precisamente en estos momentos. De verdad hay cosas que no entendemos. Hay personas, nos decía el hermano Israel el domingo en la segunda predicación, que murieron y que todavía nos estamos comiendo esa miel silvestre, ¿verdad? Hasta a lo mejor con aguijones de abejas ahí, nos duele, pero hemos entendido que es parte de la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir, la sangre humilde no es decir: bueno, pues ya ni modo, pues ahora sí que ya qué. No, lo aceptas con alegría, porque está el poder del contentamiento. Porque yo entiendo que he aprendido como Pablo a vivir en abundancia y a vivir en escasez. No te acostumbres solo a la abundancia, hermano, porque puede haber que haya momentos que no haya abundancia.
pero tampoco te acostumbres a la escasez. Porque puede ser que todo el tiempo, que en un tiempo Dios te quiera bendecir y tú digas, no, es pecado que yo sea bendecido. Quítate de la mente esa idea de que es un pecado que Dios te bendiga. Si Dios te quiere dar abundancia, recíbelo en el nombre de Jesús, porque ya pasaste por el tiempo de la humillación, pues ahora vas a recibir la exaltación, y cuando venga, gózate por ella. Porque a veces nos hemos acostumbrado, ay, pues con que Dios me dé lo necesario. No, Dios te va a dar, te va a prosperar si tú aprendes a caminar en su humildad. Él ha prometido llevarte a la exaltación. Jesús pasó por la cruz. Jesús fue al Gólgota, al lugar de la calavera. Jesús fue enterrado, pero al tercer día dice la palabra que un querubín lo levantó, y para la gloria de Dios ahora está sentado a la diestra del Padre. Puede ser que ahora estés pasando tu proceso de quebrantamiento, puede ser que no tengas ni recursos, puede ser que emocionalmente te sientas agobiado, pero pronto vendrá el día de tu resurrección. Es viernes, pero el domingo va a llegar, porque la sangre exaltada de Cristo va a estar obrando a tu favor. Así que, iglesia, recibe la sangre exaltada también. El apóstol Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí no habla de Jesucristo, habla de Cristo, la sangre exaltada como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero que entendamos este versículo. Ustedes recibieron, yo recibí de mis padres, y no hablo de mis padres naturales solamente, se está refiriendo a mis padres como Adán, el primer Adán. Recibimos crisis, recibimos escasez, recibimos pecado, pero ahora a través de la sangre exaltada de Cristo vamos a poder ser redimidos, comprados con esa sangre maravillosa. Solo la sangre de Cristo nos rescata y da victoria sobre una vana conducta, comportamientos o maneras de vivir extrañas que antes teníamos. Nosotros necesitamos entender el poder de la sangre exaltada. Es otro misterio. Una sangre te lleva a someterte, pero otra sangre te levanta. Una sangre te dice dóblate, pero otra sangre te dice, después de que hayas padecido un poco tiempo, yo te voy a fortalecer, te voy a afirmar y te voy a establecer. No siempre va a haber crisis, siempre Dios va a cambiar el asunto. No todo es dolor en la balanza de Dios, también hay placer para nuestra vida. ¿Y sabe cuándo hay placer? Cuando entendemos que somos justificados por su sangre. La palabra justificados es la palabra de Aquino, que significa declarar o considerar como justo o inocente o justificar. Y Romanos 5, 8 y 9 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, no sé si lo puse ahí, no lo puse, pero el texto de Romanos, creo que no está ni en el anterior, déjeme ver. No, Romanos 5, 8 y 9 dice que Dios mostró su amor para con nosotros, que aunque seamos o éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora nos justificó por su sangre. La sangre exaltada nos justifica, nos declara inocentes. Y Efesios dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Te dije que hay muchos beneficios de la sangre, no solo salvación. Porque si tú solo aceptaste salvación, qué bueno, gloria a Dios por ello, pero Dios también te da posicionamiento. Esto tiene que ver con hacerte cercano. Ya no estás lejos. Hay gente que dice: usted ore por mí, pastor, porque usted está más cerca de Dios. Y por algún tiempo yo decía: bueno, pues se siente padre que digan que tú estás más cerca de Dios. Como que te da un plus, ¿no? Como que, sí, yo soy pastor, soy sacerdote, ¿no?
Como que ese es un concepto muy católico, ¿no? El decir, pues tú estás más cerca de Dios. No, se supone que si tú tienes la sangre exaltada de Jesús, tú también estás cercano a Dios, y Dios también extiende su cetro, y lo que tú pidas al Padre creyendo en su nombre, también lo vas a recibir. Ese es el poder de la sangre exaltada. Porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y cuando yo entiendo que me hizo cercano, es que Él me llamó y me dijo: oye, ven para acá, a través de su sangre exaltada. Pero no cualquiera acepta ese llamado, porque muchos son los llamados. Quiero que entiendas esta parte. Nos hizo cercanos por su sangre. Es decir, que su sangre también nos habla y nos dice: ven, ven, acércate. Y tú decides si te acercas o no te acercas. Porque la sangre habla. Y eso está escrito en la Biblia. Dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. ¿Cómo era que una sangre clamaba? Porque la sangre habla. Si la sangre del ser humano habla, ¿cuánto más la sangre preciosa de Cristo va a hablar y va a justificarnos a nuestro favor? Nos va a dar un posicionamiento. Deja que la sangre te hable. Y cuando la sangre te hable, acepta el llamado y corre, acércate a su voluntad, porque Él abrió un camino, dice el libro de los Hebreos, nuevo y vivo a través de su sangre preciosa. Poder de la sangre. Pero hermano, hoy en día la iglesia no ha entendido ese poder. Es terrible encontrar una iglesia lejana, una iglesia que no se siente digna, porque no ha escuchado el poder de la sangre exaltada de Cristo. Cristo, a través de su sangre, me hizo acepto, me hizo cercano, y además de todo, me hizo su sirviente. La sangre exaltada te hace ser su sirviente. Hebreos dice: cuanto más la sangre de Cristo, nuevamente aparece la sangre de Cristo, no dice la sangre de Jesús ni la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo, la cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que puedas servir al Dios vivo. Esto me encanta. ¿Sabe? Hoy en día entiendo. Escuche bien esto que le voy a decir. Agárrese, por favor, aún los que están en casa. Hoy he entendido que el servicio a Dios no lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque dice que primero limpia tu conciencia. Si la conciencia es donde guardo mis recuerdos. Servidores que están en este lugar, los que están escuchando, muchas veces tú no sirves bien a Dios, o tu servicio a Dios es limitado. Tu servicio a Dios tiene un tiempo de caducidad. Y no porque el pastor o el liderazgo te quite, no, sino porque tú no has dejado que tu conciencia sea limpia por la sangre exaltada de Cristo. Y entonces, cuando vas avanzando en el camino del servicio, de repente te enfrentas con una situación donde tú evocas tu pasado. He entendido claramente estos días que yo necesito, a través de la oración y a través de la enseñanza, llevarle a todo el equipo de la iglesia, a todos los servidores de la iglesia, particularmente, a una sanidad de sus recuerdos. Porque cuando tú empiezas a servir a Dios, muchas veces empezaste en otra congregación, y al llegar acá tú vienes y acá el pastor te dice: vamos a servir, órale, échale ganas. Pero hay un punto donde, si tú no has entendido el poder de la sangre exaltada, tu conciencia no ha sido limpiada. Y entonces, cuando llegas a un proceso igual del que viviste en la otra iglesia, tu mente va a evocar eso, y vas a volver a deprimirte, y vas a volver a estar en una crisis, porque como la conciencia no fue limpiada, tu conciencia te sigue contaminando el pensamiento, y va a llegar un punto donde no vas a servir con gozo al Señor. Tu servicio va a ser incompleto. Por eso el autor de Hebreos dice: primero te limpia tu conciencia y después te lleva a servir. Liderazgo, iglesia en general. Yo sé que en su vida cristiana, no sé cuántos años o meses tengas de cristiano,
Yo sé que en tu vida cristiana has pasado por muchas situaciones no gratas. Y eso hace que en algún punto, porque nuestro cerebro tiene memoria. Me decía un doctor, aún nuestro cuerpo guarda una memoria, ¿no? O sea, mis pulmones tienen una memoria. Ahora que está el COVID, ¿verdad? Me decía un doctor, pues hágase una placa y ahí se va a ver, porque el cuerpo tiene memoria. Mi memoria puede hacerme cosas buenas o cosas malas, de acuerdo a la sangre que haya sido aplicada. Porque muchas veces la iglesia en este tiempo puede cansarse. El servicio a Dios en este tiempo, mire, todas las empresas hablan hoy de un control de calidad y un control de atención al cliente están subiendo sus estándares. Quiero terminar con esto, ya se fue el tiempo, no voy a poder terminar con la sangre del cordero porque hay otra sangre todavía poderosa. Pero siento en mi corazón decirle esto esta noche. Usted no puede seguir sirviendo al Señor si no deja que la sangre preciosa, exaltada de Cristo le limpie su conciencia. Porque si no, usted va a venir llorando después. Ya no quiero servir. Porque en algún punto su conciencia todavía recuerda. Y yo quiero que esta noche usted sea honesto. Todavía usted lo puede recordar y le puede doler. Si lo recuerda y usted se ríe, gloria a Dios, ya Dios lo sanó. Porque usted puede decir, ay, ¿te acuerdas cómo era yo? Ay, con todo me deshacía. Ay, lloraba, me regañaban tantito y yo me enojaba. Y hoy te ríes, dices, ay, qué tonto era. Pero si todavía te duele y todavía te pones así con los pelos de punta, es porque todavía no has sanado. Necesitas sangre de Cristo exaltada para que te levante. Porque la sangre exaltada viene, y así como la sangre humilde te bajó, la exaltada te dice, levántate para que sirvas al Dios vivo. Cierra tus ojos esta noche. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias porque esa sangre humilde nos llevó a conocer los momentos difíciles, los momentos de crisis. Esa sangre que nos dio una imagen, la imagen del Padre en nosotros. Pero gracias por esa sangre exaltada, Señor, que hoy queremos clamar. Porque esa sangre nos ha llamado a nosotros y nos ha acercado. Esa sangre un día te dijo, ven, y tú corriste, hermano, hermana. Y Dios te hizo cercano y ahora estás cerca de Él. Pero el asunto no queda ahí. Dios quiere hoy limpiar tu conciencia de toda obra muerta, dice el apóstol. Oh, esas obras de muerte que antes hacías, aún el pecado, aún esas situaciones dolorosas de tu pasado como servidor, que en algún punto alguien te traicionó, alguien te lastimó, alguien te ofendió, alguien tal vez te decepcionó. Pero la sangre exaltada hoy quiere limpiar de tu corazón, tu conciencia, para que entonces en esta última carrera, en esta última vuelta, tú puedas servir con gozo al Señor. Padre, por favor, tráenos a memoria si hay cosas que todavía nos duelen, si hay situaciones que todavía nos están causando daño y que no nos impiden avanzar, Señor. Venga tu sangre preciosa, esa sangre exaltada, la sangre de Cristo, y venga a levantarnos. Clama la sangre, hermano, clama la sangre. ¿Cómo es clamar la sangre? Es decirle, sangre, ven y obra en mí. Sangre preciosa de Cristo, llámala por su nombre. Di, sangre de Cristo, sangre exaltada, ven y limpia mi conciencia. Tal vez tú dices, no soy servidor, pero tengo recuerdos desagradables. Deja que Él te los limpie, deja que Él lave con su sangre preciosa esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos que en algún punto te han detenido en el camino.
Tú deberías de haber corrido ya muchos meses, años atrás, pero tu conciencia ha estado sin limpiar. Preciosa sangre, ven y límpianos esta noche. Si tú eres servidor, dile: quiero servirte con más gozo, Señor. No quiero que nada me detenga en este camino. No quiero que ningún recuerdo del pasado que no ha sido rociado con la sangre exaltada me detenga, Señor. Hoy clamo esa sangre exaltada. Hoy clamo esa sangre que me levanta, que me da fuerzas, que me sostiene. Y que si no hubiera sido por esa sangre, no estaríamos de pie hoy. Levántanos con el poder de tu sangre. Levántanos, Señor, una vez más. Tu sangre es suficiente. Tu sangre puede hacerlo. Aún si alguien aquí has perdido la esperanza, aún aquí alguien, Señor, ha sentido que no puede más, tu sangre es poderosa para levantar. Sangre de Cristo, ven esta noche sobre los que estamos aquí. Y ve sobre los que están en casa también, Señor. Levántanos, una gota es suficiente de tu sangre exaltada. Yo clamo tu sangre humilde, yo clamo tu sangre exaltada. De acuerdo a la necesidad que hoy tengas, clama. Y si necesitas ambas, di: sangre de Jesucristo, ven ahora sobre esta casa. Ven ahora sobre mi familia. Ven ahora sobre mi salud. Ven ahora sobre mis generaciones, Señor. Venga la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo obrando a nuestro favor. Levanta tus manos ahí donde estás. Si estás aquí, si estás en casa. Oh, preciosa sangre, ven esta noche. Tu sangre es suficiente, Señor. Sangre exaltada, ven esta noche. Obra en nosotros, Señor. Ven y obra, Señor, en nosotros. Ocupa unos minutos para hablar con el Padre. Tú sabes la sangre que hoy necesitas. Tú sabes qué parte de tu ser necesita la sangre humilde y qué parte necesita la sangre exaltada. Vamos, hazlo unos minutos ahí en tu lugar, ahí en tu casa. Dile: yo necesito esa sangre. Gracias, Señor, por tu sangre. Preciosa sangre. Maravillosa sangre que nos posiciona, que nos salva, que nos sana. Preciosa sangre que nos llama y que escuchamos tu llamado. Si la sangre te está llamando, escúchala. No rechaces su voz, Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que la sangre te acerque. Deja que la sangre te levante. Preciosa sangre, maravillosa sangre, ven sobre nosotros esta noche. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre. Tan maravilloso eres tú que hoy estás sanando nuestras conciencias, las estás lavando, Señor. Y hoy vamos a correr mucho más libres, mucho más ligeros para servirte. Antes de tu venida, Señor, tú vienes por una iglesia que te está sirviendo. Porque dos estarán en el campo trabajando, pero solo uno tendrá la sangre exaltada. Y por eso esa iglesia será levantada, porque tiene sangre exaltada, porque está sirviendo con gozo, está sirviendo con sanidad, está sirviendo con expectativa. Y esa iglesia que tiene sangre exaltada será levantada, y la otra iglesia se quedará. Yo quiero ser de la iglesia que es levantada. Dos estarán en el campo, pero uno será tomado. Quiero ser de esa iglesia que sea levantada, porque ha sido lavada su conciencia con la sangre exaltada del Cordero. Gracias, Señor.
adoramos esta noche. Te exaltamos, Jesús. Levanta tus manos un momento. Ahí donde estás, que el Señor te llene de sangre. Esta noche la sangre te está hablando. La sangre te está hablando. Te quiere acercar a Él. Escucha esa voz. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. La sangre es preciosa. Y cuando la entiendes es mucho más preciosa. Para muchos la sangre es algo de muerte, es algo aberrante. Esta generación ultramodernista no acepta el poder de la sangre. Lo rechaza. Le da miedo porque no lo entiende. Pero nosotros sabemos que cuando yo clamo la sangre de Cristo, aún el ladrón que se iba a levantar contra mí es detenido porque hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando yo declaro la sangre de Cristo en mi cuerpo, soy sano de cualquier enfermedad. Y cuando yo declaro la sangre de Cristo sobre mis hijos, tarde o temprano ellos vendrán a los pies de Cristo, porque esa sangre los llama. Esa sangre los llama. Pongo sangre sobre mis hijos. Pongo sangre sobre mis hijos. Ellos vienen a ti, Señor. Hijos naturales y espirituales vuelven a ti, Señor. Vuelven a ti, Padre, porque la sangre los llama. La sangre sigue siendo poderosa. Y esa sangre te está haciendo venir a sus pies, a doblar tus rodillas delante de Él y decirle: yo acepto esa sangre. Tarde o temprano vendrán esos hijos. Tarde o temprano vendrán. Esa familia que se ha negado a escuchar la voz, ponle sangre, ponle sangre. Un día esa sangre los va a traer a los pies de Cristo. Aún el caso más difícil, para la sangre no hay límites. Su sangre es poderosa, es vigente, es real, es poderosa. Un día vendrán, hoy lo vas a mirar. Hoy anota el día y la hora que está rociando sangre sobre tus hijos, porque un día vuelven. Sangre sobre tu esposa, sangre sobre tu esposo, sangre sobre aquellos que en algún momento se apartaron. Hoy rociamos sangre sobre ellos. Hoy rociamos sangre sobre ellos. Vendrán, vendrán corriendo a tus pies, Señor, porque la sangre los llama. Esos hijos vuelven a casa porque la sangre los está llamando. Aún tu herencia que había sido tal vez destruida, había sido robada, Dios te dice que va a regresar. Si tú le pones sangre, esa bendición también no se va a perder, va a regresar multiplicada, porque la sangre atrae, la sangre posiciona. Ponle sangre a tu morada y verás que serás bendecido. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu preciosa sangre. Hoy declaramos sangre sobre aquellos que están escuchando y que están enfermos. Declaramos sangre sobre ellos también. La sangre preciosa del Cordero llama a la sanidad, llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa gente que está enferma, tu sangre preciosa, tu sangre vigente, tu sangre real y verdadera va a sanar, va a sanar. Y toda enfermedad, toda bacteria, todo virus, todo cáncer, cualquiera que sea, toda debilidad, toda infección es sometida ante el poder de la sangre del Cordero. Esta semana, mientras el mundo celebra vacaciones, nosotros celebramos el poder de la sangre de Cristo, que sigue siendo poderosa, y esa sangre atrae a multitud de personas a conocerle. Hoy hablamos a esa sangre que trae personas a tus pies para que sean sanos,
Llénate las manos de sangre del Cordero, porque tú vas a imponer manos tarde o temprano sobre algún enfermo, y ese enfermo va a sanar, no por ti, sino por el poder de la sangre de Cristo que está obrando en tu vida. Hoy el Señor llena tus manos de aceite, llena tus manos de aceite y de sangre preciosa para poder orar. Y cuando tú ores, milagros van a ocurrir. Muchos han estado mirando milagros a su alrededor. Muchos han empezado a estar usando sus manos para ministrar, para servir, para imponer en una casa, en un vehículo, en un negocio. Sabe, esas manos están llenas de sangre y Dios responde, y Dios restaura, y Dios bendice, y sobre todo Dios respalda. Cuando tú clamas esa sangre, sigue clamando esa sangre. Gracias, Señor, te adoramos esta noche. Tu sangre es poderosa. Te honramos a ti, Señor, te honramos. Gracias por los que están en casa, les bendecimos, Señor, y estos días seguiremos testificando del poder de tu sangre. Tu sangre, tarde o temprano vendrán y lo vas a testificar. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa. Señor, por tu sangre. Por unos minutos más dale gracias solamente. Es tan preciosa su presencia esta noche. Gracias por tu sangre derramada en el Calvario. Gracias porque me posicionas. Gracias porque me acercas. Gracias porque me das autoridad con tu sangre. Los hijos de mis hijos serán bendecidos, porque hay poder en esa sangre. Vamos, iglesia, créelo, hay poder en esa sangre. Y esa sangre está haciendo milagros ahora mismo, porque esa sangre está hablando hoy a tu favor. Esa sangre está justificando hoy a tu favor. La sangre justifica. Hoy está justificándote esa sangre. Hoy esa sangre justifica los pecados de tu juventud, los pecados de tu pasado, porque hay sangre preciosa para justificar, para redimir, para restituir. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, te adoramos. Eres fiel, Señor. Eres fiel, Señor Jesús. Levantamos nuestras manos y le decimos gracias por esa sangre maravillosa. Gracias por esa sangre tan especial a nuestro favor. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Tu sangre es poderosa. Tu sangre obrará a nuestro favor. Vamos a ver cómo las cosas suceden por la sangre. Padre, una revelación más profunda de tu sangre sobre cada uno de nosotros. Y veremos cómo nuestras generaciones son restauradas. Y veremos cómo mucha gente que no conocemos vendrá a tus pies por causa del poder de tu sangre preciosa.
Hoy en día esta iglesia levanta un estandarte, el estandarte de la sangre. En medio de tanta enfermedad, en medio de tanta crisis, la iglesia levanta su estandarte. La sangre de Cristo sigue siendo preciosa. La sangre de Cristo sigue siendo poderosa. La sangre de Cristo sigue siendo vigente y hará grandes cosas a favor de aquellos que creen. Yo creo, Señor. Tu sangre maravillosa, tu sangre maravillosa, sangre humilde, sangre exaltada. Gracias, Padre, por tu revelación. Gracias por tu palabra. Bendecimos a nuestros hermanos que están en casa. Les invitamos a conectarse jueves a las 7:30 de la noche. Y si usted planea venir, el jueves estaremos hablando también de la sangre de Cristo, la preciosa sangre. Y el día viernes también habrá un tiempo especial para hablar de la sangre. Y veremos la gloria de Dios. Y el domingo nos sentaremos a comer y a beber de ese sacrificio maravilloso, y seremos restaurados y estaremos listos para lo que viene en esta temporada, cubiertos con la sangre, empoderados por la sangre y posicionados por esa sangre preciosa. Gracias, Señor, por tu palabra, y estamos listos para lo que viene en tu nombre. Gracias, Señor. Despedimos esta transmisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.